Iran, Mr. President. Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like it. Bueno, las declaraciones recientes del presidente Trump respecto a la situación en Irán, ¿no? Con toda esta flota estadounidense que se acerca, por supuesto, cada vez más a territorio iraní. ¿Y qué dice Trump? Espero no tener que usar todas estas armas, todo este armamento y toda la fuerza norteamericana. Pero le dice a Irán, basta de armas nucleares, basta de matar a tantos manifestantes y por supuesto sigue llegando la respuesta iraní sumando más de 1000 drones a su armamento y equipándose por supuesto cada vez más con más y más fuerza. Es la respuesta de Irán con más violencia, con más represión y mucha más brutalidad. Para hablar de la situación que se está viviendo en Irán, nosotros vamos a darle la bienvenida a Nilufar Saberi. Ella es activista iraní, por supuesto, desde el exilio. Le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cinzia, y todas las personas que nos estáis viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, queremos hablar de lo que está ocurriendo actualmente en Irán. ¿Cómo ves este mensaje que compartía Donald Trump? Pues la verdad que de todo lo que está haciendo el señor Trump desde su llegada al poder no es nada tranquilizador en cuanto a la estabilidad y la paz mundial. Pero el pueblo iraní, lo que estamos solicitando, en contra de lo que se está diciendo en los medios, que estamos solicitando que el señor Trump entre en una acción militar contra nuestros gobernantes, estamos solicitando que la ONU ponga en marcha un acuerdo de 2005 que se llama Responsabilidad de Protección, y así en abreviatura se escribe R, 2 en número y P de Palencia. Y eso quiere decir que cuando, entre otros motivos, cuando un gobierno empieza a masacrar a su propio pueblo, los firmantes del acuerdo tienen el compromiso, la obligación, la responsabilidad de salvar a este pueblo. Y es un acuerdo internacional por la ONU que solicitamos que se ponga en marcha. Imposible que el pueblo iraní, otros 50 años más, con las manos vacías, podamos hacer frente a un gobierno cruel, a un gobierno violento que nos abre fuego desde helicópteros, desde lo alto, que nos mata bajo la tortura, ahora ya desde hace un tiempo para acá, de hambre, de sed, y que no tenemos ni aire que respirar, que hay personas, hay una cantidad de personas muriéndose por aire contaminado en Irán mucho más que los ejecutados, que la teocracia islamista en Irán año tras año tiene récord de las ejecuciones mundiales. En 2025, por ejemplo, han sido más de 2000 personas ejecutadas por cargos como enemistad con Dios, ofender al profeta, etcétera. El pueblo iraní necesitamos un rescate internacional. Y están esperando por parte de la ONU, Nilufar, según lo que usted me dice. ¿Consideran que este organismo internacional podrá dar un paso al frente en Irán, tomando en cuenta lo que hemos visto en las últimas semanas con la brutal represión y miles de asesinatos que hasta el momento, bueno, no fueron condenados por este organismo internacional? Digamos, no ha logrado detenerse del todo. Es lo que demandamos, que cumpla sus propios acuerdos. Otra cosa es que haya voluntad, otra cosa claro. es que haya posibilidad, eso es bien diferente, pero exigimos que se cumpla el propio acuerdo de la ONU de 2005.
del deber del socorro que tenemos cualquier ciudadano, esto ampliándose incluye a los estados, que se llama la responsabilidad de protección, y lo exigimos, porque ya llevamos medio siglo siendo masacrados por nuestros propios gobernantes. ¿Hay alguna manera, Nilufar, de poder constatar, o por lo menos ustedes constatar un número real de cifras de fallecidos? Porque pues del resto del mundo lo ve con muchísima preocupación estas miles de muertes que han habido de iraníes. Pues el resto del mundo está más preocupado por el futuro político de Irán y quién va a saquear a partir de ahora los recursos naturales en Irán, que de lo que es las vidas de decenas de miles de personas. Las únicas cifras fiables son las que salen de Irán, sobre todo entre los sanitarios, entre los vigilantes de las prisiones, porque en todas estas partes también hay personas que están allí porque de algo hay que comer, pero no están de acuerdo con el gobierno y sacan información. Se está calculando, barajando una cifra más o menos 43.000 personas asesinadas a tiro limpio solo en 2 días. Y en Impresionante. los centros de detención, que son centros de tortura, lo que hacen es a los que matan bajo tortura les meten en bolsas de plástico, matar o medio muerto, que les da lo mismo, que te entierran medio muerto, que todavía ni terminan de matarte, medio vivo, en bolsas de plástico, y los echan encima de los que han asesinado en las calles. Y parte de estos cadáveres, y previo, ¿por qué se lo llevan a los centros de tortura? Para extraerles los órganos, porque la Guardia Revolucionaria, la mayor organización mafiosa, armada, islamista que existe en el mundo, que afortunadamente ayer la Unión Europea por fin los incluyó en la lista de grupos terroristas, utiliza los órganos para traficar con ellos. Y después guardan parte de esos cadáveres por si hay un ataque militar de Israel o de Estados Unidos, para esparcirlos por las calles por donde haya caído la bomba y aumentar el número de asesinados por el ataque militar. Pero esto es básicamente diabólico lo que usted nos está relatando. ¿Cómo es posible que tantos gobiernos alrededor del mundo hagan vista gorda ante lo que está pasando en Irán? Desde hace 50 años, las barbaries que pasan en Irán no han estado ocultos a los ojos de los gobiernos, sí de los ojos de mucha ciudadanía, porque era hermético, pero con la llegada de Internet se ha abierto un portal bien grande al mundo entero. Lo que pasa es que muchos tampoco lo quieren ver. No nos escuchan al pueblo iraní y le compran los falsos relatos a la teocracia islamista. Hay un lobby islamista muy fuerte por el mundo y tienen su club de fans. Y parece ser que si nos apoyan al pueblo iraní en nuestra lucha, se creen que están apoyando a Estados Unidos o a Israel. Es que lo han puesto en una balanza como si fuera un partido de fútbol, Palestina-Irán. ¿Qué tiene que ver? Somos seres humanos, nuestras vidas importan todas en cualquier parte del mundo, y el pueblo iraní no tiene nada en contra de ningún pueblo del mundo, ni israelí ni palestino. Lo que queremos es que dejen de mantenernos en la miseria a costa de emplear todos los recursos naturales de nuestro país en la expansión del islamismo y en crear y fomentar grupos terroristas islamistas, y que dejen de torturarnos, de matarnos, de decirnos qué podemos comer, qué podemos beber, cuándo, dónde y qué nos podemos poner de vestir. Es que se meten hasta en tu dormitorio si les dejas, porque tienen normas absolutamente para todo. Todas las dictaduras son terroríficas, pero la más espantosa es la religiosa.
Sí, es muy fuerte. Además, sabemos el sufrimiento de todo el pueblo iraní, en especial, bueno, dirigida hacia las mujeres, Nilufar, que lo hemos visto también que hubo un despertar en ese sentido, como usted dice. Ellos se basan en lo religioso, pero realmente es un accionar diabólico el que se han prendido en contra del pueblo iraní y, bueno, de las mujeres que han dicho, como todos, ya basta. ¿Se llegó a un límite? ¿Usted cree que ahora ya es el límite, el final de toda esta represión, de todo este control maligno que hay sobre el pueblo? Khomeini llegó a Irán en febrero de 1979 y las mujeres estábamos en la calle protestando contra sus mandatos el 8 de marzo del mismo año. O sea que en menos de un mes ya estábamos protestando y no hemos parado de protestar y de rebelarnos contra la misoginia, contra el apartheid por razón de sexo, que si nazco mujer sobre mí pesan otras leyes y siempre discriminatorias y violentas. La ideología, la misógina ideología política, ojo que esto es política, fundamentalista, totalitaria, islamista, tiene uno de sus más fuertes pilares en la discriminación contra la mujer, en apartheid por razón de sexo. En 2022 fuimos testigos de la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, que salimos mujeres y hombres, hombres y mujeres, a gritar al mundo que queremos igualdad. Tanto es mixta que asesinaron a muchos más varones que a mujeres. Esa lucha sigue, todas las luchas durante estas décadas siguen, unas se encadenan a otras y en enero de 2026 ya nos hemos levantado con un único objetivo, el derrocamiento de la teocracia islamista. No hay marcha atrás, no hay reclamos, no hay negociaciones, no queremos ya nada de ellos salvo que nos dejen en paz. No queremos su gobierno. Llevamos décadas diciendo no les queremos, es un gobierno ilegítimo y ocupante porque está gobernando a la fuerza en base a una brutal represión y es una minoría pequeña la que tiene el poder y está aplastando a la inmensa mayoría del pueblo persa. O bien nos ejecuta, o bien nos encarcela, nos mata bajo la tortura, o nos hace exiliarnos, o se nos suicidan dentro de las cárceles. Exiliados, somos aproximadamente 10 millones de iraníes exiliados por el mundo, que ya se dice pronto. Y lo que queremos es recuperar nuestra tierra, recuperar nuestra cultura, que la podamos vivir en paz y que sin que nos persigan y que vivamos en paz como viene siendo la cultura persa, la pluralidad en todos los sentidos, religiosa, ideológica y en son de paz con el mundo entero. Nosotros hemos escuchado, incluso me parece que usted fue la que dijo que el pueblo iraní ya no tiene nada que perder porque actualmente no hay nadie que no haya perdido a un ser querido, que no haya tenido un familiar torturado o encarcelado. En ese sentido, pues es así, Nilufar, ya no hay nada que perder, ya no hay miedo a nada, básicamente porque todas las familias se han visto afectadas ante este régimen. Así es. Ni una sola familia en Irán, ni una sola, al menos que sea de régimen y sus afines, que están a salvo, claro. Incluso estos han tenido bajas, pero bueno, no por parte de las autoridades, pero la gente de a pie, la gente normal, la que sufrimos esa inquisición islamista, ese infierno terrenal islamista sobre la tierra desde hace casi medio siglo, ni una sola familia que no haya llorado por sus seres queridos y que no haya luchado por el derrocamiento de la teocracia islamista. Cuando no ves luz al final del túnel, es que ya no te queda nada por lo que guardarte a salvo. ¿Qué me va a pasar si vivo 2 días más? El mismo infierno en el que han vivido mis abuelos
mis padres, vivo yo y estoy condenando a mis hijos, hijas y nietos a vivir en este infierno insoportable, inadmisible en el siglo XXI. Totalmente. Usted lo ha dicho. Y mire, vamos a compartir en pantalla, a ver si usted también las puede ver. Son dos fotos de mujeres en Irán en 1978, un año antes del régimen. ¿Qué piensa usted cuando ve esta fotografía? Pues yo cuando vivía en Irán, siempre antes de la llegada de los islamistas al poder, siempre que estaba puesta las noticias y salían, siempre pensaba qué suerte que tenemos de vivir en Irán, porque es un sitio tranquilo, en paz, seguro, o sea que tú podías salir a la calle en cualquier momento. Ujú. Un país en desarrollo. Era un país gobernado por una monarquía absoluta, cierto. No había libertad política, libertad de expresión, pluralidad política, pero gozábamos de libertades civiles y estábamos en expansión a nivel económico, industrial, social, cultural. Y con la llegada de los islamistas al poder, que fueron puestos por las grandes potencias en Irán, que no fue el deseo del pueblo iraní, fueron puestos para frenar el avance de la entonces muy en auge la ideología comunista que había. De hecho, la revolución contra el Shah lo había hecho la parte de la izquierda iraní, que eran muy abundantes, y los islamistas se apoderaron del poder gracias al apoyo de las grandes potencias, y después ejecutaron y siguen ejecutando a toda la gente de la izquierda, y paradójicamente es la extrema izquierda de la comunidad internacional quien bebe las aguas por la teocracia islamista cuando sus compañeras fueron masacrados a mano de estos. Y Hay este error, complicidad, silencio sí, sí, también por conveniencia. totalmente. Lo que hay es un encubrimiento de las grandes potencias porque interesa tener un gobierno débil en la Ujú. punta de la lanza, que su pueblo está en contra de ellos, en cualquier momento puede caer, y que sigan saqueando nuestros recursos. Y por otro lado, ningún país del mundo quiere que caigan estos, mucho menos los de la zona, porque en nuestra zona no existe ninguna democracia. Lo más democrático que podamos encontrar es Turquía, y Erdogan lleva 20 años siendo el presidente del país, canta un poco, ¿no? Mm. Esa es lo que más se parece a una democracia. No interesa un Irán democrático, desarrollado, igualitario, secular o con un gobierno basado en los derechos humanos, porque entonces el resto de los países de los alrededores, uno, se levantaría la población contra sus gobernantes, dos, quitaríamos muchos ingresos al resto de los países. Ahora mismo el turismo, por ejemplo, Irán se lo está regalando a los países vecinos porque nadie en su sano juicio se va a ir a un país donde se detiene aleatoriamente a turistas para acusarles falsamente de espía y que luego hacer un intercambio bien de rehenes o de encarcelados en otros países de islamistas, o bien pedir un rescate, cual piratas que son. O que, por ejemplo, nuestros recursos naturales, Qatar está llevándose nuestro gas, porque nosotros, vamos, digo nosotros, la teocracia islamista en Irán no tiene capacidad de invertir en la industria petrolera, en la industria minera. Todo está de cuando los tiempos del Shah. Solamente han invertido en la guerra, en armamento, en la muerte, en enemistarse con el resto del mundo. China nos está destrozando.
la parte, todo el mar del sur de Irán, el Golfo Pérsico, con la pesca de arrastre que está teniendo, porque han sacado el país a saldo. Rusia se ha quedado con las mejores partes del mar Caspio, igual que otros países vecinos por el mar Caspio. Es que nos han dejado, ni siquiera nos han dejado el agua del subsuelo. Se lo han llevado, se lo han cargado absolutamente todo, menos nuestras ganas de reconstruir nuestra tierra. Claro que sí, Nilüfar, y que sepas que Latinoamérica los ve, los escucha, bueno, los escuchamos, por supuesto, estamos con el pueblo iraní deseando que pronto esta situación termine para un pueblo que lo ha dado todo, que lo ha dejado todo en las calles, que no merece esta masacre y que sin duda merece esa libertad. Nosotros te agradecemos muchísimo por tu valioso testimonio, por tu tiempo, por tu relato y compartir con toda Latinoamérica, bueno, lo que está pasando verdaderamente allí en Irán. Seguimos muy de cerca este caso, Nilüfar. Muchísimas gracias a todas, a todos y espero que pronto lo podamos celebrar en Irán, en la recuperación de nuestra tierra, de las garras de la Inquisición islamista. Así es. Que así sea. Gracias. Un abrazo. Feliz día.